Hola profesor, en este trabajo le explicaremos las respuestas en relación a las preguntas del taller de evaluación. Las integrantes son Ana García, Piera Mendoza, Constanza Fica, Pascal Flores y María Barrosas. En la introducción, como aprendimos en clases, un instrumento financiero es un contrato de dos partes. Una de ellas es un activo y la otra un pasivo o bien un patrimonio. Como objetivo, nos enfocaremos en las acciones que se identifican como instrumentos de inversión, ya que son parte del patrimonio de una sociedad anónima que a su vez representa un derecho de propiedad y control de cierto porcentaje de la empresa. Entendiendo lo anterior, se facilita el desarrollo del presente taller de evaluación, el cual se enfoca en responder una serie de preguntas ligadas a los instrumentos y estados financieros de la empresa LATAM, las cuales debemos analizar y comprender la relación que existe respecto a la información financiera entregada de esta manera. Con el equipo de trabajo esperamos reconocer y entender cuáles son los factores principales en la creación de los estados financieros, comprensión de nuevos conceptos tales como valor justo, contabilidad de cobertura, emisión de acciones, entre otros. Por otro lado, los instrumentos financieros derivados son instrumentos financieros o contratos cuyo valor se basa en el valor de otro activo, de cambio y las materias primas. En la primera pregunta se refiere a indicar a qué corresponde el valor justo de derivados de precio de combustible del estado financiero. Los instrumentos financieros derivados son instrumentos financieros o contratos cuyo valor se basa en el valor de un activo, como por ejemplo acciones, tasas de interés, tipos de cambio o incluso de materias primas. Estos contratos se caracterizan por fijar una fecha de liquidación futura, la que en el caso de las opciones puede o no ser ejercida. Su valor es susceptible de cambios en el tiempo, por lo que podría significar un aumento o disminución respecto a su valor actual. Para poder cubrir la exposición existente relativa a la variación de precio de los combustibles, la sociedad LATAM opera con instrumentos derivados, entre ellos swaps y opciones. En la pregunta número 2 podemos encontrar qué es un activo financiero de acuerdo con la política contable de la empresa. De acuerdo con la política contable de la empresa estudiada, un activo financiero es un instrumento financiero que da a un comprador el derecho a recibir utilidades a futuro por parte de un vendedor. Su reconocimiento y medición son a valor razonable y en el caso que sea un activo financiero clasificado, depende de su propósito, será a costo amortizado. Ejemplos de activos financieros que acepta la sociedad son deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes, inventarios, efectivo y equivalente de efectivo, entre otros. ¿Qué pasa en el caso con la adopción de contabilidad de la cobertura NIF 9 en instrumentos financieros? El 1 de enero del año 2018 se estableció como fecha efectiva para la adopción de la NIF 9. La sociedad de la TAM estableció dentro de sus políticas contables aplicando la NIC 39, que fue reconocimiento y la medición para la contabilidad. De esta forma se alinearon los requerimientos de cobertura bajo el riesgo de la sociedad. Una contabilidad de cobertura debe disminuir el riesgo de exposición de una empresa, ya que su objetivo es asegurar las ganancias y los gastos relacionados. Calcule la variación de un año a otro en los instrumentos financieros. En el efectivo y equivalente hubo una variación de 649.006 pesos, que en porcentaje equivale al 38%, y actualmente tiene menos dinero que el año anterior en los activos y tiene más dinero que el año anterior en los pasivos. Respecto a la pregunta, ¿qué debería pasar en el estado de situación financiera al comprar un activo financiero? Como grupo llegamos a la conclusión de que no habrá cambios en el estado de situación, sino que todas las modificaciones se realizarán en las cuentas de detalle del activo. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de comprar un activo financiero, ingresará una nueva cuenta con cargo en el activo, la que puede ingresar, por ejemplo, bajo el nombre de inversión en acciones. Por el contrario, la cuenta de efectivo y equivalente disminuirá,
ya que el disponible de la empresa se utilizará para realizar la inversión. En conclusión, el aumento en la cuenta de inversión y la disminución del efectivo y equivalente dejan en claro que no hay modificaciones en el resultado del activo. Y respecto a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre inversiones asociadas y activos financieros? Es básicamente que las inversiones en asociadas se destacan por entregar un nivel de participación que va entre el 20 y el 50%, que quiere decir que esta participación es significativa, lo que entrega el derecho a poder intervenir en políticas financieras y en operaciones de la participada, sin necesidad de que estos posean el control o el control conjunto. En cambio, un activo financiero es un título o una anotación contable que no suele tener valor físico, ya que el comprador obtiene el título con el fin de obtener un derecho a recibir un ingreso futuro. Este tipo de inversiones no tiene ningún poder sobre las decisiones relacionadas a la política financiera. Ya, siguiendo con la pregunta número 7, que dice, señale cómo se clasifican los activos del caso. La empresa clasifica sus activos financieros en dos categorías. La primera es el valor razonable. Esta es a través del resultado integral o a través del estado de resultado. También está el costo amortizado. La clasificación de los activos depende del modelo de negocio de la entidad para administrar los activos financieros y los términos contractuales de los flujos de efectivo. También el grupo reclasifica inversiones de deuda solo cuando cambia el modelo de negocio para administrar estos activos. Siguiendo con la pregunta número 8, que dice, ¿cuál es el enfoque simplificado de la NIF 9 para deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que señala el caso? Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por el valor razonable y posteriormente por su costo amortizado con el método de la tasa efectiva, menos la provisión por deterioro según el modelo de las pérdidas esperadas por el riesgo del crédito. En este caso, la sociedad LATAM aplica el enfoque simplificado permitiendo que la NIF 9, que consiste en exigir que las pérdidas esperadas por la vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar. En el caso de la sociedad, o que transfiera derechos sobre algún activo financiero a un tercero a cambio de pago realizado en efectivo, que serían cuentas por cobrar, la sociedad evaluará si se transfirieron todos los riesgos y beneficios. En este caso, la cuenta se daría de baja, ya que se perderían todos los derechos existentes sobre esta cuenta. La posible existencia del parte del deudor o las posibilidades de que entre en quiebra o reorganización financiera se considera un indicador en el aumento considerable del riesgo del crédito. El importe en los libros de activos se reduce a medida que se utilizan las cuentas de provisión. Y la pérdida se reconoce en estado de resultado, consolidado por la función dentro del costo de ventas. Una vez que las cuentas por cobrar es castigada, se regulariza contra las cuentas de provisiones para las cuentas por cobrar. Pregunta número 9. ¿Quién tiene el control de la empresa que se presenta en este caso? Según lo investigado, los mayores accionistas de esta sociedad serían Delta Airlines, quienes poseen un 20% de las acciones, junto al Grupo Cueto, quienes cuentan con el 16,39% de las acciones emitidas por esta sociedad. Pregunta número 10. ¿Cómo se emiten las acciones? Las acciones se las identificamos como instrumentos de inversión, parte del patrimonio de una sociedad anónima. Representan un derecho de propiedad y control de cierto porcentaje del total de una empresa. La emisión de estas se enfoca en ponerlas en circulación y son de un plazo indefinido. Por lo tanto, para poder emitir acciones, se deben seguir ciertas reglas que nos propone la Comisión del Mercado Financiero. Una de estas reglas sería que la sociedad, al ser quien se beneficia de la emisión de acciones, debe cumplir con el siguiente requisito. El aumento de capital debe ser acordado en la forma que la ley lo dispone y su tramitación en la forma que la sección 3 de la NSG número 30 lo establezca. Seguido a lo anterior, debe contar con los antecedentes y con los documentos que le exija la NSG número 30. Este trámite de la emisión de acciones debe estar en la inscripción del registro de la emisión de acciones. Se puede hacer en línea, presencial o por correo electrónico.
Para terminar con este taller evaluativo, podemos concluir como grupo de trabajo que hemos entendido el significado de lo que es un instrumento financiero y un activo financiero, como tantos otros conceptos vistos a lo largo de este taller. También comprendimos la relación económica financiera que hay en la actualidad en la TAM Airlines Group, sociedad anónima. Cuáles son sus estados financieros comparados a otros años y quiénes son los controladores de dicha empresa. Gracias a la información recopilada en este trabajo, se nos facilita un poco más comprender cómo funciona el mundo de las finanzas en las instituciones financieras. Toda la información obtenida en este taller nos entrega herramientas y conocimientos nuevos que podremos aplicar en nuestra vida en un futuro. Muchas gracias por ver.